el viejo baúl por casualidad. Estaba escondido en el rincón más oscuro del desván, cubierto de polvo y con un candado oxidado que cedió apenas tiré de él. No recordaba haberlo visto antes, y aún así, al abrirlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro, entre ropa vieja y algunos papeles amarillentos, había una fotografía en blanco y negro. Mi madre sonreía, pero su expresión no transmitía felicidad. A su lado, Ben, mi padrastro, tenía el brazo sobre su hombro con una naturalidad incómoda, como si fuera un gesto ensayado, forzado. Algo en la imagen no encajaba. No era la clásica estampa familiar que uno guardaría con cariño. Mi madre miraba hacia la cámara, pero sus ojos parecían fijos en algo más allá del lente. Un vacío, una distancia. Me senté en el suelo con la foto en la mano, tratando de encontrar una explicación. Tal vez era solo una mala toma, un mal momento capturado sin querer. Pero algo dentro de mí me decía que había más. Desde hacía semanas, sentía que algo en mi vida se desmoronaba sin que pudiera ponerle nombre. Jack, mi esposo, cada vez pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, parecía distante, sumido en sus pensamientos. Su cuerpo estaba presente, pero su mente en otra parte. A veces hablábamos, pero nuestras conversaciones eran como agua resbalando entre los dedos, vacías, sin peso. Levanté la mirada hacia la ventana. La noche ya había caído, y el reflejo del cristal me devolvió mi propia imagen, una mujer que, a sus 30 y tantos, comenzaba a preguntarse si todo lo que había construido era real o solo una historia bien contada. No le conté a Jack sobre el baúl ni sobre la fotografía. No sabría cómo explicarlo sin sonar paranoica. Pero la verdad era que esa imagen había dejado una grieta en mi percepción de la familia que siempre creí tener. Me fui a la cama temprano esa noche, pero no dormí. Las sombras de mi infancia, de mi madre y de Ben, comenzaron a rondar mi cabeza con preguntas que no quería hacerme. ¿Por qué su sonrisa en esa foto parecía más una máscara? ¿Por qué la mano de Ben sobre su hombro me resultaba incómoda? Y lo peor, ¿qué era lo que siempre había estado delante de mí, pero nunca supe ver? El camino hacia la casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual. Cada curva, cada semáforo en rojo parecían alargar el trayecto, como si el universo quisiera darme tiempo para cambiar de opinión. Pero no lo haría. No después de encontrar esa fotografía, no después de pasar una noche en vela preguntándome qué significaba realmente la imagen de mi madre y Ben. La casa se veía igual que siempre, la fachada impecable, las macetas con geranios perfectamente alineadas en la entrada, el césped recién cortado. Todo parecía en orden, pero ahora lo miraba con otros ojos, buscando detalles ocultos, rastros de una historia que jamás supe que existía. Cuando mi madre abrió la puerta, su sonrisa me pareció distinta. Era la misma que había visto en la foto, una sonrisa tensa, contenida, como si detrás de ella se escondiera algo que no debía salir a la luz. Nos abrazamos, su perfume era el mismo de siempre, pero su cuerpo se sintió más frágil, más ligero, como si la edad hubiera empezado a comérsela de a poco. Entré al salón y todo estaba como siempre, cada adorno en su sitio, cada foto de la familia en las paredes, pero ahora veía todo con una nueva perspectiva. ¿Cuántas de esas imágenes eran reales y cuántas eran parte de una fachada cuidadosamente construida? Me senté en el sofá de la sala y, después de unos minutos de charla trivial, fui directo al punto. Le hablé del baúl, de la fotografía, de la expresión en su rostro. Su reacción fue inmediata. Se tensó, apartó la mirada, fingió que no me había escuchado. Pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza, y entonces llegó la evasiva. Esa foto es de hace muchos años, ni siquiera recuerdo cuándo la tomaron, dijo con un tono forzado, mientras acomodaba el mantel de la mesa, como si ese simple gesto pudiera distraerme. Pero no me detendría ahí. Le pregunté por Ben, por cómo era su relación en aquel entonces, porque nunca hablábamos demasiado de él. Mi madre suspiró, como si le pesara el aire, y respondió de forma vaga, diciendo que él siempre había sido un hombre trabajador, serio, que la vida no siempre es lo que uno espera. Su voz era una combinación de resignación y nostalgia. No pude evitar sentir que había una historia más profunda detrás de esas palabras. Cuando intenté ahondar más, se levantó con la excusa de preparar té, pero su forma de evitar mis preguntas solo alimentó mis sospechas. Me levanté y caminé por la casa,
dejándome guiar por la intuición. Subí al ático, el lugar donde se acumulaban los recuerdos olvidados. Al fondo, apiladas unas sobre otras, estaban varias cajas de cartón. Empecé a revisar sin un objetivo claro, pero con una necesidad ardiente de encontrar algo. Entre documentos viejos, álbumes de fotos y objetos sin valor, mis manos tropezaron con una libreta encuadernada en cuero, gastada por los años. La reconocí de inmediato. Era la letra de mi madre, el corazón me latía con fuerza mientras pasaba las páginas. No era un simple diario, sino un testimonio silencioso de su vida. En cada palabra había tristeza, insatisfacción, miedo. Hablaba de un matrimonio que nunca debió ser, de un hombre que no eligió, de la soledad que la consumía mientras todos pensaban que vivía una vida perfecta. Sus palabras estaban llenas de advertencias para sí misma, de premoniciones que me helaron la sangre. No sé cuánto tiempo más podré fingir. A veces siento que mi vida no me pertenece. Me aterra que Sara nunca descubra la verdad. Leí esas líneas una y otra vez, tratando de entender, tratando de darle sentido a lo que mi madre había querido decir. Algo dentro de mí se rompió. Mi infancia, mi hogar, mis recuerdos, todo se tambaleaba como un castillo de naipes. Cerré la libreta con las manos temblorosas y bajé las escaleras, sintiendo que, en ese momento, nada volvería a ser como antes. El sonido del timbre me tomó por sorpresa. No esperaba visitas, y Jack no estaba en casa. Cuando abrí la puerta, lo vi allí, parado con las manos en los bolsillos, con la misma postura de siempre, pero con una mirada diferente. Ben no había cambiado demasiado con los años, seguía teniendo esa expresión neutra, impenetrable, como si nunca mostrara del todo lo que pensaba. Su presencia me inquietó más de lo que quería admitir. Dijo que venía por unas herramientas que había dejado en el sótano hace tiempo y que aprovechaba para ver cómo estaba todo. Le dejé pasar sin discutir, pero algo en mi interior se revolvía con una incomodidad latente. Su forma de moverse por la casa, la naturalidad con la que entró, como si aún tuviera algún tipo de derecho sobre este lugar, me provocó una sensación de extrañeza. Bajamos juntos al sótano, donde el aire era más frío y el polvo cubría los estantes. Mientras sacudía unas cajas para buscar sus cosas, yo fingía que revisaba unas viejas pertenencias, aunque en realidad solo quería terminar con esto lo antes posible. En un momento, sin querer, nuestras manos se rozaron. Un contacto mínimo, apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo en mí se activara de forma involuntaria. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el aire se volvió denso. Me obligué a apartar la mano como si nada hubiera pasado, pero sentí su mirada fija en mí. No supe qué significaba esa sensación, si era incomodidad o simple confusión. Intenté mantener la conversación en lo estrictamente necesario, pero él no dejaba de hacer comentarios que parecían demasiado personales, demasiado cercanos, como si hubiera estado observándome desde lejos durante años. Mi propio hogar comenzó a sentirse ajeno con su presencia, como si él pudiera ver algo en mí que ni siquiera yo entendía. Respiré hondo, convencida de que solo estaba exagerando, pero el sentimiento no desapareció. Cuando finalmente encontró sus herramientas, se quedó parado unos segundos más, mirándome con esa expresión difícil de descifrar, y entonces supe que esta no sería la última vez que lo vería. Algo estaba a punto de cambiar, y aunque intentara ignorarlo, mi instinto me gritaba que nada de lo que había creído sobre mi familia era realmente cierto. La casa estaba en silencio cuando subí al ático, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. Las cajas seguían allí, apiladas sin orden, cargadas de recuerdos que nadie se había molestado en revisar. Mis manos temblaban mientras apartaba trastos viejos y papeles amarillentos, sintiendo que estaba a punto de encontrar algo que no debía ver. Y entonces lo vi. Un cuaderno de cuero, gastado por los años, con las iniciales de mi madre en la portada. Lo sostuve con cuidado, sintiendo el peso de cada palabra escrita en su interior antes de siquiera abrirlo. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo para siempre. Pasé las primeras páginas con el corazón latiéndome en la garganta. Eran notas sueltas sobre la casa, sobre la rutina, pensamientos dispersos sin demasiada importancia. Pero conforme avanzaba, la letra de mi madre se volvía más desordenada, más tensa, como si escribir fuera la única forma de sacar todo lo que llevaba dentro. Había miedo en esas líneas,
un miedo que no reconocía en la mujer que siempre había sido mi madre. Hablaba de soledad, de noches en vela, de una tristeza que se clavaba en los huesos y no la dejaba respirar. Me siento atrapada en una vida que no es mía, decía en una página, y mi piel se erizó. Seguí leyendo, cada frase desgarraba un poco más la imagen de la familia perfecta que siempre había creído tener. Mi madre no amaba a Ben. Nunca lo había hecho. Lo describía como un hombre frío, distante, alguien con quien nunca pudo compartir nada real. Decía que su matrimonio había sido un error, pero no uno que pudiera deshacer. Hablaba de él con una resignación que me rompía por dentro. No elegí esta vida, repetía en distintas páginas, como si se intentara convencer a sí misma de aceptar su destino. Mis dedos apretaban las hojas con fuerza mientras devoraba cada palabra, buscando respuestas, intentando comprender cómo había podido vivir tantos años en la mentira. Y entonces llegué a la página que me heló la sangre. Nunca quise casarme con él. Lo hice porque no tenía otra opción. Mi mente se nubló, la respiración se me cortó. No tenía opción. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco implacable. ¿Qué significaban realmente? ¿Qué clase de vida había llevado mi madre antes de que yo naciera? Cerré el diario de golpe, sintiendo como la habitación entera parecía moverse a mi alrededor. La imagen de mi infancia se desmoronaba en pedazos, las sonrisas en las fotos se convertían en máscaras vacías, las cenas familiares en un acto bien ensayado. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Solo entendía una cosa con certeza: todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi madre, sobre Ben, era una mentira cuidadosamente construida. Y ahora que había descubierto la verdad, no había vuelta atrás. Ben estaba en el garaje cuando llegué, con la cabeza inclinada sobre una mesa. Una cosa con certeza: todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi madre, sobre Ben, era una mentira cuidadosamente construida. Y ahora que había descubierto la verdad, no había vuelta atrás. Ben estaba en el garaje cuando llegué, con la cabeza inclinada sobre una mesa de herramientas, sus manos ocupadas en algo insignificante, como si quisiera parecer distraído. No dudé. Caminé hacia él con el diario en la mano, sintiendo que mi respiración se volvía más pesada con cada paso. No había forma de suavizar esto. Lo miré a los ojos y le dije que lo sabía todo. Sabía que mi madre nunca lo amó, que su matrimonio no fue por amor ni por elección, que había estado atrapada en una vida que no quería. Esperé una reacción, un gesto de sorpresa, de culpa, de arrepentimiento. Pero no obtuve nada. Su rostro apenas se movió, como si ya hubiera escuchado estas palabras en su cabeza tantas veces que ahora le parecían irrelevantes. Las cosas no son tan simples, murmuró sin dejar de mirar la mesa. Sentí que la rabia se me subía a la garganta. Le exigí que hablara, que me dijera por qué mi madre sintió que no tenía opción. ¿Quién la obligó? ¿Qué pasó realmente? Él apretó los labios, negó con la cabeza, esquivó mi mirada y empezó a decirme que el pasado era complicado, que las cosas no siempre eran como parecían, que los recuerdos engañaban. Su indiferencia me hirió más de lo que esperaba. No era un hombre negando la verdad. Era un hombre que no veía razón para explicarse. La ira me cegó. Levanté el diario, lo golpeé contra la mesa, exigí respuestas. Y entonces, sin aviso, sin sentido, sin ninguna advertencia, me agarró del brazo y me besó. Fue un choque, una invasión, un instante que duró demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. Su boca estaba sobre la mía, su mano apretaba mi muñeca, su respiración era caliente y acelerada. Mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo se congeló. No entendía lo que estaba pasando hasta que lo empujé con fuerza y di un paso atrás, con el corazón desbocado, con el horror apoderándose de cada parte de mí. Él me miró con algo que no pude descifrar, algo entre el desafío y el arrepentimiento. Yo, en cambio, solo sentía miedo, confusión, asco. Me llevé los dedos a los labios, como si pudiera borrar lo que acababa de pasar, pero la sensación seguía ahí, clavada en mi piel, quemando como una herida abierta. No entendía nada. Solo sabía que esto nunca debió ocurrir. Nunca. El aire en la casa se sentía pesado, como si cada rincón estuviera contaminado por lo que había pasado. Desde aquel beso, mi mente no había encontrado descanso. No podía entenderlo, no podía asimilarlo,
no podía fingir que nada había sucedido. Pero, sobre todo, no podía dejar de preguntarme quién era realmente Ben. Pasé días observándolo a la distancia, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de su boca. Lo que antes parecía normal ahora me resultaba inquietante. Me di cuenta de que nunca lo había mirado con verdadera atención. Siempre estuvo ahí, en los márgenes de mi vida, silencioso, distante, aparentemente inofensivo. Pero ahora, con la verdad ardiendo en mi mente, comencé a notar lo que antes pasaba desapercibido. Ben nunca hablaba demasiado sobre el pasado. Evitaba las conversaciones profundas, se mantenía dentro de su rutina sin que nadie cuestionara nada. Cuando estaba en la misma habitación que yo, podía sentir su mirada aunque intentara disimularla. Si me movía, si hablaba, si simplemente existía cerca de él, notaba una tensión en el aire que antes no reconocía. Y lo peor era que él no actuaba con culpa. No había disculpas, no había intentos de explicarse, solo una calma perturbadora que me hacía sentir que el problema era mío por intentar comprenderlo. Busqué respuestas en mi familia, pero encontré muros en cada conversación. Mi madre seguía esquivando mis preguntas, se refugiaba en excusas vagas, en recuerdos distorsionados, en frases que no llevaban a ninguna parte. Jack, por su parte, estaba demasiado ocupado con el trabajo, demasiado ausente, demasiado distraído para notar que yo me desmoronaba. Cuando intenté hablar con él, me miró con preocupación, pero sin verdadero interés. Sara, estás obsesionada con esto. Déjalo ir, me dijo con cansancio. Pero ¿cómo podía dejarlo ir? ¿Cómo podía hacer de cuenta que no había descubierto una mentira que lo cambiaba todo? Cada día me sentía más sola, más atrapada en un laberinto de preguntas sin respuestas. Miraba a mi alrededor y veía a personas que no podían ayudarme, que no querían ver lo que yo veía. Y Ben seguía ahí, tranquilo, como si supiera que yo jamás descubriría toda la verdad. Pero estaba equivocándose. No iba a detenerme. No esta vez. La casa estaba en silencio cuando me di cuenta de que estábamos solos. Jack no volvería hasta tarde, mi madre había salido, y el aire en las habitaciones se sentía cargado, atrapado en un espacio sin ventilación, como si el tiempo hubiera dejado de moverse en cuanto me quedé a solas con Ben. Lo encontré en la cocina, de pie, con la mirada perdida en la ventana, sosteniendo una taza de café que parecía más una excusa para mantenerse ocupado. Sabía que me había visto, pero no dijo nada. Tampoco yo. Un mutismo espeso se instaló entre nosotros, una presencia invisible que nos rodeaba, atrapándonos en una situación que ni él ni yo sabíamos manejar. Podría haberme ido, podría haber evitado cualquier conversación, pero no lo hice. De mí, algo oscuro y persistente, me empujó a quedarme, a observarlo, a intentar descifrar qué había detrás de su quietud. No era el mismo hombre que yo creía conocer, no era el esposo silencioso de mi madre, el hombre que nunca participaba demasiado en nuestras vidas. Era otra cosa. Algo que no había visto antes, algo que ahora, después de todo lo que había descubierto, comenzaba a revelarse ante mis ojos. Cuando finalmente habló, su voz sonó más baja de lo habitual, como si midiera cada palabra, como si tratara de controlar algo que se le escapaba. Dijo que las cosas no siempre eran lo que parecían, que a veces la memoria distorsionaba los recuerdos, que mi madre había contado su versión, pero que toda historia tenía dos caras. No supe qué responder. Mi mente chocaba contra sus palabras, intentando encontrar sentido, intentando unir las piezas de algo que aún no lograba comprender. Me dijo que me veía diferente, que había cambiado, que mis ojos buscaban algo que antes no querían ver. No supe si fue su tono o la manera en que lo dijo, pero sentí que la realidad se fragmentaba por un instante. Recordé las páginas del diario, las frases de mi madre, el miedo en su escritura. Pero ahora, aquí, frente a él, las palabras de ella se mezclaban con una sensación nueva, una que no entendía, una que no quería entender. Mi propio cuerpo reaccionó antes que mi mente, y retrocedí un paso, como si poner distancia pudiera devolverme el control. Pero no funcionó. Porque en ese momento, comprendí que había estado equivocada en algo fundamental. El problema no era solo el pasado. El problema era el presente. Y yo estaba atrapada en él. No podía seguir guardándolo dentro. La verdad pesaba sobre mi pecho como una piedra, impidiéndome respirar,
haciéndome cuestionar cada segundo de los últimos días. Esperé a que Jack llegara a casa, observé su rutina, sus gestos mecánicos, la forma en que se quitó la chaqueta y dejó las llaves sobre la mesa como si todo estuviera en orden, como si yo no estuviera al borde del colapso. Cuando por fin hablé, mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro. Le dije que necesitábamos hablar, que era importante, que no podía seguir callando lo que había pasado con Ben. Su mirada cambió en un instante. No de sorpresa, no de preocupación, sino de algo más profundo, algo que no esperaba ver. Me escuchó en silencio, pero su rostro se endureció con cada palabra. No hizo preguntas, no mostró incredulidad, no reaccionó como un esposo que descubre algo perturbador, sino como alguien que ya conocía la respuesta. Cuando terminé, él suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si tratara de encontrar la manera correcta de responder. Sara, escúchame bien, dijo con una calma que me heló la sangre. No hagas esto más grande de lo que es. No te metas en algo que no puedes manejar. Me quedé en shock. No era la reacción que había esperado. No había ira, no había indignación, solo un intento de silenciarme, de hacerme dudar, de minimizar lo que había sentido. Intenté explicarme, hacerle entender que esto no era un simple malentendido, que lo que ocurrió con Ben había cambiado todo. Pero él negó con la cabeza, con los labios apretados, con la tensión creciendo en su mandíbula. Olvídalo, dijo al fin, y su tono no fue de súplica, sino de advertencia. Me estremecí. No entendía si me estaba protegiendo o si estaba protegiendo a alguien más. No entendía si quería ayudarme o si quería que todo siguiera igual. Cuando Jack se levantó y salió de la habitación, me quedé allí, atrapada entre la certeza de lo que sabía y la duda de lo que sentía. No podía ignorar lo que había pasado, pero tampoco podía ignorar lo que ahora ardía dentro de mí. Porque la verdad más aterradora de todas era que, pese a todo, Ben seguía en mi cabeza. Y no sabía cómo escapar de eso. No podía seguir evadiéndolo. Jack y yo llevábamos días evitando mirarnos a los ojos, hablando lo mínimo necesario, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad todo se estaba desmoronando. Sentía su distancia, su incomodidad, su forma de moverse por la casa como si no quisiera coincidir conmigo. Pero esta vez no iba a dejarlo escapar. Esperé a que terminara de cenar, me senté frente a él y lo miré fijamente. Necesitamos hablar en serio, dije con firmeza. Jack dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco y cruzó los brazos, mirándome con una mezcla de cansancio y frustración. Ya hablamos de esto, Sara, respondió con frialdad. No hay nada más que decir. Pero sí lo había, y lo sabía. Respiré hondo, reuniendo el valor que aún me quedaba. No puedo simplemente olvidarlo, continué. No puedo ignorar lo que pasó. Ni con Ben. Ni contigo. Sus ojos brillaron con algo peligroso, una emoción contenida que finalmente empezó a brotar a la superficie. Conmigo, repitió con incredulidad. Ahora el problema soy yo el que cruzó la línea, soy yo el que está destruyendo nuestro matrimonio. Su tono subió, su mandíbula se tensó, y supe que estaba perdiendo el control. Intenté explicarle lo que sentía, la confusión, la desesperación, la necesidad de entender por qué todo en mi vida parecía una mentira. Pero él no quería escuchar. Su paciencia se había agotado. Se levantó de la mesa con un movimiento brusco, se pasó una mano por el cabello y soltó una risa amarga. No puedo creer que me estés diciendo esto ahora, murmuró. Todo este tiempo, todo lo que callaste, todo lo que ocultaste. Y ahora esperas que simplemente todo este tiempo, todo lo que callaste, todo lo que ocultaste. Y ahora esperas que simplemente acepte que de repente te ahogas en dudas sobre nosotros. Su voz dolía, cada palabra era un golpe en mi pecho. No sabía qué era peor, su enojo o la decepción en su mirada. Se sintió traicionado, no porque lo hubiera engañado, sino porque había guardado demasiado dentro de mí. Y él lo sintió como una mentira. Entonces supe la verdad. No había vuelta atrás. No podía seguir en un matrimonio donde mi voz no era escuchada, donde mis sentimientos eran descartados, donde la única solución era callar y fingir que todo estaba bien. Jack ya había tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. La casa estaba en silencio cuando me levanté temprano esa mañana. Jack aún dormía, su respiración era pesada,
ajena a la decisión que ya había tomado. No había nada más que decir, nada más que discutir. No quería una última conversación, no necesitaba verlo reaccionar ni intentar convencerme de quedarme. Solo quería irme. Me acerqué al escritorio y dejé la carta que había escrito durante la noche, cada palabra medida, cada frase sincera, explicándole que no podía seguir en un lugar donde mi voz no importaba, donde yo misma me había convertido en alguien que no reconocía. No le pedía que me entendiera, solo que aceptara que ya no podía seguir viviendo una vida que no me pertenecía. Con una última mirada a la casa, cerré la puerta y me fui sin mirar atrás. El camino hacia la estación de autobuses fue extraño, liberador y aterrador al mismo tiempo. Por primera vez en años, no sabía qué iba a pasar después. Pero no había miedo en esa incertidumbre, solo la sensación de que era lo correcto. El viaje hasta la costa fue largo, pero me permitió respirar, pensar, sentir que finalmente tenía el control sobre mi destino. Cuando bajé del autobús, el aire salado y el sonido del mar me recibieron como una bienvenida silenciosa. Me alojé en un pequeño hotel cerca de la playa, con una ventana desde donde podía ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Esa misma tarde caminé descalza por la arena, sintiendo como las olas acariciaban mis pies, llevándose con ellas el peso de todo lo que había dejado atrás. No tenía un plan, no sabía cuánto tiempo me quedaría, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. No estaba escapando, estaba eligiendo empezar de nuevo. A la mañana siguiente, compré un cuaderno en una tienda local y comencé a escribir. No sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre quién era yo sin las ataduras de una historia que nunca fue mía. El mundo seguía adelante, pero esta vez, yo también. No sabía qué vendría después, ni qué camino seguiría. Pero había algo que sí tenía claro. Esta vez, la historia la escribiría.